Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que ha preparado Colcop. Es un espacio donde ustedes están realmente invitados con el apoyo de Asomicrofinanzas para todos los asociados de Asomicrofinanzas. Vamos a dar inicio y en este momento quiero darle la bienvenida a la doctora Gloria Urueña, directora ejecutiva de Colcop, quien va a dar a ustedes unas palabras de introducción y bienvenida a este espacio. Doctora Gloria, bienvenida. Un gusto tenerla aquí con nosotros en esta tarde. Bueno, ya veo que llegó María Clara, gracias. Veo que llegó María Clara, entonces la primera que tiene que saludar es María Clara. María Clara, un corto saludo a tu audiencia y a tus asociados. Muchísimas gracias, Gloria. Y bueno, un agradecimiento muy especial para ti y para Colcop, porque pues esto es parte de esa sinergia que estamos implementando y que desde hace muchos años venimos trabajando entre Colcop y Asomicrofinanzas, donde pues a través de espacios y escenarios como este, es precisamente estas actividades que conjuntamente estamos desarrollando, de manera que tanto los asociados, en este caso a Somicrofinanzas, y en otros espacios los asociados a Colcop, tengan la posibilidad de tener este espacio. Y bueno, Gloria, de verdad muchísimas gracias, no solamente por esta oportunidad de poder estar contigo, sino por todo el trabajo que hiciste en el Congreso de la República, precisamente para que todos estos temas y este proyecto, que hoy es una ley, la 2300, eh, haya salido de una manera que pueda traer beneficios para todos. Y como lo hemos venido conversando tú y yo en diferentes aspectos, pues aquí se han presentado N cantidad de dudas, inquietudes, muchos temas en los cuales pues es importante alinearnos con ustedes. Tú le has trabajado muchísimo a ese tema. Gracias, María Clara. Mil gracias por tus palabras. Bueno, es de verdad lo que tú dices, la oportunidad de hacer sinergia. Mil gracias, María Clara. Un gusto estar con tus asociados que nos hayan abierto su casa para llegar con nuestra mucha o poca experiencia y conocimiento que ponemos a su disposición de lo que es todo el proyecto, lo que fue el proyecto y lo que es hoy la ley 2300 de derecho a la intimidad de los consumidores, que ha tenido una cantidad de apelativos que la han mal llamado, estigmatizando lo que es una actividad esencial en el ciclo de derecho. Colcop siempre prepara espacios que considera transversales para todas las audiencias, pero este en especial fue exclusivo para ustedes. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Los invitamos a cerrar micrófonos. Listo. Bueno, antes de entrar en materia, yo quiero hacer como una abrebocas de contarles qué es Colcop. Colcop es un gremio, igual que las microfinanzas, con un objetivo muy especializado, y es de organizaciones autorreguladas para el ejercicio de las actividades relacionadas con el ecosistema crediticio, pero con énfasis en lo que es la recuperación de cartera. Y para ello nos rige un código de ética de buen gobierno y de gobierno corporativo, y también una que se tradujo después del tiempo en una guía de mejores prácticas y luego evolucionó y ascendió a un sello de certificación denominado RAC. ¿Qué es este sello denominado RAC? Es un sello, como su nombre lo indica, que fue diseñado bajo metodología ISO para estandarizar todos los procesos asociados a la actividad de recuperación de cartera. Es único en el mercado, es emitido por una multinacional que audita todos los procesos de las organizaciones
tales como gobierno corporativo, talento, plataforma tecnológica, seguridad de la información, etcétera. Con esto lo que buscamos es que todos los procesos de recuperación de cartera se alineen hacia las mejores prácticas y hacia el consumidor. Hoy en día que está todo el mundo trabajando porque es mundial el tema de la defensa de los derechos del consumidor, nosotros no podemos ser ajenos a eso en un tema tan sensible como es la recuperación de cartera. ¿Por qué hago esta introducción? Porque como les decía en un comienzo, la actividad de recuperación es transversal a todas las organizaciones. Y es por ello que nos complace compartirles que es toda esta información y apoyarnos para hacer todos un trabajo mancomunado hacia ese consumidor, hacia respetar su intimidad, pero a defender y a propender por los derechos y deberes que tenemos de recuperar nuestra cartera. Este proyecto de ley se radicó como proyecto, esta iniciativa, en julio del 2021. Inmediatamente, como nos enteramos de su radicación, emprendimos acciones con el propósito de incidir de la mejor manera posible a través del entendimiento por parte de quienes la habían elaborado y que no conocían mucho de la actividad crediticia del país, buscando siempre que entendieran el equilibrio de la regulación entre deudores y acreedores y el lícito derecho que tenemos quienes otorgamos crédito de cobrar nuestras acreencias, claro está, dentro de un marco de respeto al cliente, que es un cliente que desde Colcop siempre decimos es un cliente en dificultades, porque en general los colombianos en general somos buena paga. Para este trabajo lo hicimos, trabajamos pues este trabajo en el Congreso, lo hicimos de la mano de nuestros asociados, de entidades del sector financiero, entre otras, que nos hicieron aportes sumamente valiosos para avanzar en esas proposiciones con hechos y con datos que en algunos casos fueron considerados por los ponentes dentro de las proposiciones una vez logramos el entendimiento de la relevancia que tenía para las actividades. Hubo otros que desafortunadamente no lo logramos, pero creemos que lo más relevante lo logramos. De ahí que cuando salen este tipo de proyectos, es de gran importancia que trabajemos todos unidos porque, y ahora Cristian nos va a contar en alguna reunión que tuve con bancos de microfinanzas asociados a Colcov y no asociados, y me decían, Gloria, no han tenido en cuenta en las visitas el crédito agrohipotecario ni el microcrédito. Y nosotros funcionamos así, dije yo, claro. Entonces logramos que nos dejaran meter esta parte dentro del proyecto que se discutía en ese momento y efectivamente pasó. Buenas tardes. En un comienzo no se había considerado ni siquiera el microcrédito ni el crédito agropecuario. Así presentamos por lo menos 8 escritos, la superintendencia financiera nos apoyó diciendo que hay muchas cosas que ya estaban reguladas, pero finalmente, y para hacer esta historia corta, logramos, uno, cambiar en el artículo primero el objeto del proyecto de la ley. Hablamos en el artículo 2 sobre los canales autorizados, en el 3 que habla sobre horarios y periodicidad, en el 4 sobre contacto a la balista y el codeudor, que en principio no lo consideraban. En el 5 creo que es el de mensajes publicitarios, ¿sí? En el 6 la prohibición de visitas, que ahí es donde les decía que logramos que excepcionaran el microcrédito y el crédito agropecuario. En el 7, la consulta a la situación financiera del deudor, que muy a nuestro pesar, cuando esto se definió como guiones y se definió como estrategia, era para indagar y hacer ofertas, enviarles salvavidas a los clientes. Pero en el camino, algunas personas que recuperaban cartera lo indagaban de manera agresiva, entonces ahí no logramos nada. Y
Por último, logramos que nos dieran un plazo de 3 meses para la entrada en vigencia de esta ley que fue sancionada el 10 de julio. Tenemos hasta el 10 de octubre para su implementación. Bueno, en todo este trasegar con lo que fue el proyecto que luego se convirtió en ley, pues intentamos, como les decía, resolverle a la industria de recuperación de cartera en la que estamos todos los que recuperamos nuestros créditos, la mayor cantidad de inquietudes posibles y necesidades. Por tanto, pues lo que quedó en la ley es algo que, como digo yo, ya es lo que es. Tenemos que empezar a quererla y aplicarla porque no tenemos alternativa. Sin más preámbulos, les cuento. Tenemos a quien ven en su pantalla, ¿sí? Al doctor Cristian. Cristian, bienvenido a este espacio. Cristian es abogado experto y hoy es el jefe de Gobierno y Calidad de Protección de Datos del Banco Agrario. Nos ha acompañado en cantidad de espacios en los que hemos estado compartiendo alrededor de esta ley y de temas de privacidad. Y te doy paso, Cristi, para que iniciemos con este talk con COP junto con las preguntas que ustedes también pueden ir haciendo, pero les sugiero que las hagan en el chat, porque yo también tengo unas preguntas que María Clara muy gentilmente me había hecho llegar. Entonces, creo que, Cristian, arrancas con tu presentación. Yo luego te hago algunas de las que están acá y si no alcanzamos, más adelante vamos a tener otro espacio al que los vamos a invitar que pueden profundizar y discutir con colegas cómo ha sido su experiencia y cómo han implementado ciertos tópicos de la ley. Cristian, muchas gracias, bienvenido y el micrófono es tuyo. Doctora Gloria, muchísimas gracias. Muy buena tarde para todos. A María Clara también un gusto. Buena tarde a todos los asociados de Asomicrofinanzas. En realidad para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Mucho de lo que vamos a hablar ya la doctora Gloria nos dio las primeras pinceladas de esta ley y bueno, darles la bienvenida a este espacio de los Talk Colcop. La idea de esto es compartir conocimiento, compartir experiencias y también, cómo no, absorber algunas inquietudes que todos tenemos y se nos ha generado desde la expedición de esta ley. Voy a arrancar por algo muy importante y es contarles un poco de qué se trata la ley, porque mucho se ha hablado de la imagen peyorativa que se le dio a la ley, de una imagen también un poco de discriminación y también de bajarle un poco la caña a esta labor, como dice la doctora Gloria, tan importante, digo yo, tan trascendental para el crédito, porque pues finalmente ustedes y nosotros en las entidades financieras conocemos que lo que estamos recuperando no es la utilidad. Eso es algo muy importante y que se le ha mencionado al legislador desde hace unos 3, 4 años cuando arrancó con este tema de legislar sobre la cobranza. Nosotros hemos sido claros en decir que no estamos recuperando no otra cosa más que el ahorro del crédito, el ahorro de las personas, perdón, el ahorro del público. El crédito se traduce en eso. Por eso la importancia de esta importante labor en la estructura del crédito. Esta ley 2300 de 2023, ley ordinaria, muy importante para la exposición que vamos a hacer, es no de tipo especial, es una ley ordinaria, fue expedida el 10 de julio, tiene una vigencia diferida, la cual va a ser a partir del 10 de octubre de 2023, ya pues ustedes saben, nos quedan muy poco tiempo, casi que un mes y unos días. Por eso es que es importante saber qué reglamenta esta ley. Esta ley reglamenta dos temas muy importantes que, como también se lo hicimos saber al Congreso, pues estaba legislando no con una unidad de materia, porque por un lado tenía el tema de la gestión de la recuperación de cartera y por otro los temas de mensaje de publicidad, que a la postre terminó mezclándolos y dándoles un entendimiento que a nuestro criterio no era el más adecuado desde el punto de vista técnico. Eso es lo que trae la ley. Ahora, yo voy a ir avanzando. Antes de avanzar, me pone muy feliz que están ingresando asiduamente personas. Yo quiero bajar un poco en cómo haya ese ingreso, pero lo importante es que estén ingresando tantas personas al talk, el interés que tienen. Precisamente te iba a comentar que ya están más de 300 personas conectadas, que esto muestra de verdad el gran interés que hay de las entidades de Asomicrofinanzas de este tema y nuevamente agradecerles a ustedes dos este gran apoyo.
Gracias, doctora María Clara. Y lo importante de esto, les digo, ¿verdad? Me pone muy contento ver que sigue ingresando gente y el interés de esto es de todos. Y de esto tenemos que salir también muy fortalecidos entre todos para mejorar lo que siempre hemos querido, es la recuperación de nuestra cartera, que le dé unos buenos indicadores al crédito y a la economía colombiana. Retomando el tema, voy a mostrarles un poco de los puntos de vista a un primer nivel ejecutivo, lo bueno, lo malo y lo feo que trae la ley, para luego entrar a profundizar qué trae esta ley y qué podemos entender con algunos grados de interpretación y también algunas recomendaciones. Lo bueno, bueno, decía la doctora Gloria, se estableció los horarios y periodicidad. Ahí hubo algo muy importante que se logró en esta sinergia entre bancos, Colcop, microfinanzas, y es tener un horario y periodicidad lógico y un poco más claro. Como estaba inicialmente, era casi que no podíamos sin un horario laboral, el sábado no se establecía y no se establecía tampoco ni por excepción contactar en horarios extraordinarios. Eso era importante y por qué lo categorizo como bueno, porque lo que ese ápice de la ley dice es la autorregulación que desde tiempo atrás, yo creo que hace unos 10 años, cuando se empezó a revisar la primera versión de las mejores prácticas de cobranza con la superintendencia y con Colcop, esa autorregulación era suficiente y lógica. Ojo, es un principio garantizar el derecho de la privacidad, el derecho de la intimidad de nuestros deudores. Desde allá hace 10 años veníamos diciéndolo. El año pasado, con la expedición de la actualización de este nuevo estándar, de estas nuevas mejores prácticas, volvió a dársele una integración circular hacia que en el centro de la gestión de la recuperación está el deudor y le estábamos también garantizando la intimidad y ya algo se venía trabajando sobre horarios establecidos para garantizar esto. Eso es bueno porque la ley revalida ese trabajo importante que se estaba haciendo por Colcop. Bueno también es que no aplica claramente la ley para los temas de servicio, para los temas de alertamiento, porque hay que decirlo, si dejaban que la ley fuera también para poderlo llamar en alertamientos, pues no se podría hacer los alertamientos por motivos de monitoreo, por motivos también de algunas de estas alertas que se generan en las transacciones. Eso era muy inconveniente y se logró que no estuviera en aplicación. Y lo mismo, aquí empiezo a dar una clave también, tampoco se integró el tema de servicio. Es decir, desde aquí ya se puede decir, está bien que podamos hacer llamada de servicio y llamada de recuperación y llamada de publicidad. Ya lo vamos a ver con más detalle. Eso es una gran conquista de esta ley, la inaplicación para estos grandes tratamientos. Lo malo, la redundancia para publicidad. Lo hemos visto en diferentes escenarios académicamente hablando con colegas, expertos en materia de protección de datos, y no hemos entendido la hora sobre la reglamentación que se le quiso dar al tema de publicidad. Hay algo muy interesante y es que el tema de publicidad ya tenía un derrotero general muy amplio, hay que decirlo, muy amplio, desde la ley de 2012, la ley 1581, el decreto reglamentario, lo que se había establecido por las resoluciones de la Comisión de Regulación de Comunicación en 2009, que ahorita vamos a entrar en más detalle. Esa redundancia en materia de tratamiento de publicidad era innecesaria. El Pero régimen... ¿sabes qué, Cristian? ¿Qué buscamos nosotros ahí? Y lo vimos en las plenarias del Congreso, por eso entró eso ahí, porque cuando estaban para aprobar el proyecto dijeron, revise, dijo el congresista, revisen todos sus celulares, cuántos mensajes tienen, no sé qué, nos están acosando, desde que amanece nos acosan con llamadas. Entonces, la aclaración que se hizo en ese momento, pues no creemos que todos estén en mora y que les estén cobrando deudas. Entonces se aclaró, les están vendiendo productos, servicios, telefonía y ahí llevamos siempre que realizamos la recuperación de cartera, llevamos, digamos, la peor parte, porque todo el mundo dice es que son los que llaman a morir. Entonces, por eso se buscó, listo, entonces metan los servicios ahí, si eso es lo que se quiere. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que la justificación es loable y tiene una razón de ser, pero con la legislación actual era suficiente. Aquí hay algo que tener muy presente con lo que les decía ahorita, y es, esta ley es una ley ordinaria. La ley de privacidad son leyes estatutarias, son leyes especiales. ¿Por qué? Porque el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre y el habeas data son derechos fundamentales. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta para la clave de todo lo que vamos a ver a continuación. Malo también es mezclar, y eso es
una duda que siempre se generó alrededor de esta ley y es la mezcla que se hizo de manera antitécnica entre consumo y privacidad, ¿sí? La norma habla de la intimidad del consumidor, luego se lo enfilaron a las entidades financieras, las entidades supervisadas por la superintendencia financiera, dice el artículo, y después dice, y las demás. Entonces, como que ahí entra las demás, pero todo estaba enfilado a las entidades supervisadas por la superintendencia financiera. Ahí nos daba un espectro de que era una norma de consumo y de consumidor, es decir, que estaba modificando el régimen de consumidor y el régimen especial de consumidor financiero, que ojo, son dos legislaciones muy importantes para cada uno de estos ámbitos. Ahora, le empezó a meter temas de privacidad. Temas de privacidad como cuáles, que la autorización de tratamiento de datos, que la especificación que debe tener esa autorización, y luego remató estableciendo que lo que nosotros consideramos feo, el régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio de esta ley es el régimen sancionatorio de los temas relacionados con protección de datos, es decir, un régimen sancionatorio de privacidad, el cual puede dar hasta 2.000 salarios mínimos de sanción. Entonces, ojo que no hay que perder de vista este tema. Es muy importante que seguimos trabajando en revisar la norma, en tratar de conciliar también algunos aspectos de interpretación, porque sí hay que mirar también esos aspectos de constitucionalidad. Vamos avanzando ya con algunas de las principales novedades. El objeto. El objeto sí es importante mencionar, quedó establecido, como decía la autora Gloria, entidades financieras, comerciales. Ahí la claridad es que opera para la gran mayoría de las entidades que hacen gestión de recuperación de cartera. El objeto quedó un poco más transparente y claro de cómo venía. Los canales. La disposición de varios canales para que se puedan elegir. Aquí hay que partir de dos momentos y van a ser de pronto también las preguntas que ustedes van a hacer. Y es los canales que están autorizados de mis deudores hacia atrás, es decir, desde el 9 de julio hacia atrás, ¿qué pasó? Él nunca me ha autorizado cuáles son los canales de contactabilidad. ¿Y qué va a pasar con mis deudores a partir de octubre de 2023 o de julio, que es la otra interpretación? Y entonces uno podría decir, son dos regímenes, hay uno hacia atrás y uno hacia adelante. Esas son de las preguntas que vamos a absolver adelante para que lo tengan presente y si no lo tienen, lo recapitulamos para dar esa actualización. Horarios. Se logró el mejor horario, yo creo que es posible, de 7 a 7, lunes a viernes, el sábado de 8 a 3 p.m., ese siendo el horario ordinario. El horario extraordinario debe ser pactado y ese pacto el legislador lo estableció como que fuera especial, es decir, que no se incluyera dentro del contrato de este crédito, sino que fuera otro instrumento. ¿Cuál vemos nosotros? Que es como también la otra pregunta, ¿cuál podría ser el instrumento? Ahí podríamos decir instrumentos como el de vinculación. Relacionado con el tema de microfinanzas, hay que tener algo muy importante y es que esta ley es una ley especial que no modifica la normatividad especialísima que tiene la gestión de microfinanzas, donde hay normas incluso donde me dice que en el conocimiento del cliente, en la vinculación misma, yo tengo que tener este tipo de autorizaciones y de conocimiento. Es decir, que allí es donde vamos a capturar esa posible horario extraordinario si se logra pactar. Periodicidad. Sobre los temas de periodicidad, es algo muy importante también que quedó mucho más claro. La legislación, como venía, tenía una restricción de una vez por semana y se fue un poco aclarando. La claridad es que actualmente es una vez por día y no más de 2 canales a la semana, no mezclar los canales, que era lo que el legislador sí mencionaba varias veces, como es que me envían mensaje, me envían mail, me llaman, por todos los canales me están bombardeando. Es muy importante eso que sí quedó en la semana, no más de 2 canales y diarios, una vez el contacto. Prohibición expresa que no se tiene en cuenta expresada en la ley sobre los temas de referencias. La Superintendencia de Industria y Comercio, y esto fue algo que el legislador tomó de la legislación de la doctrina de la Superintendencia como autoridad máxima de protección de datos personales, y en una sanción que ella emitió en el año 2021 y que ya venía desde 2020 haciendo este tipo de investigaciones, estableció la superintendencia que estaba prohibido el contacto a referencias comerciales, teniendo en cuenta que esa responsable del tratamiento, esa entidad,
en el caso financiera, no tenía la autorización de tratamiento de datos de esa referencia, ¿sí? Pero aquí lo que pasó es que no se prohibió de manera general. Era un caso particular donde la consecuencia fue que no tenía la autorización. Ya veníamos trabajando mucho de cómo obtener la autorización por parte de las referencias para poder ser contactados. El legislador nuevamente decidió totalmente restringirlo a que no se pudiera comunicar. Aquí lo importante también es hacer ese llamado y es empezar a ver qué valor van a tener las referencias a futuro. Esto les voy contando un poco, no es solo en Colombia, en el mundo se está hablando de cuál es realmente la labor de las referencias como un contacto de referenciación de hábito de pago. Y es, hoy tenemos bastantes modelos predictivos, aleatorios, alternos, se está hablando con el tema de Open Finance, de sacar nueva información para poder tener esos hábitos de pago de las personas. Entonces las referencias sí están pasando a un segundo lugar. Yo no conozco a nadie que haya llamado y le dé una mala referencia. Yo la verdad ahí dejo esa consideración porque es muy importante tenerla. ¿Cuál va a ser el papel de las referencias si ya no me van a servir? Porque claramente todas dicen que es buena paga y tampoco me van a servir ni aún teniendo la autorización para poder contactar a la persona que se me localiza en algún momento del crédito. Cristian, esto es precisamente el manejo estratégico y en la práctica de lo que queremos hablar y de lo que estaremos hablando hoy, avanzando en la aplicación, más que en lo que ya es la ley, que como yo decía en un comienzo, tenemos que quererla y aplicarla porque esto es lo que hay. Y cuando esto es lo que hay, pues nos toca. Pero la referencia como referencia para el otorgamiento del crédito es clave. Para la cobranza se venían equivocadamente algunas entidades llamando y dejando razón con la referencia de que estaba en mora. Y eso es lo que se está diciendo que no debe hacerse. Pero eso no quiere decir que si el cliente se nos localiza, podamos manejar una estrategia comercial para llamar a la referencia con el fin de ubicar al cliente, más no De de acuerdo. cobrar. De acuerdo. Ahí, doctora Gloria, yo sí los invito y como decías al inicio, que hagan las preguntas para ahorita a detallarlas, cuáles serían como las estrategias. Las tengo para el final, por eso, si te parece, avanzamos rápidamente en lo que son, en lo que es el contexto de la ley, porque ya pues esto es lo que hay, ¿sí? Sino para que avancemos en temas ya más de aplicación. Perfecto. Principales novedades para terminar en materia de cobranza. Prohibición al domicilio, ya lo decías, salvedades para los casos de microcrédito y crédito de fomento agropecuario y rural, que fue lo último que se logró ingresar, salvedades de accountability en los casos de que no está en contacto positivo y también pues abstenerse de realizar las preguntas sobre el incumplimiento de la obligación. Esto es como lo principal que trae en materia de cobranza y en materia de publicidad pues trae lo mismo, la utilización de los canales, los horarios, el registro de números excluidos, que ya de tiempo atrás venía siendo reglamentado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones en 2009 y 2016, la última actualización en 2022. La finalidad se establece lo que ya mencionaba la ley 1581 de privacidad sobre los temas de que pues la finalidad de recabar los datos debería ser expresa y estar en la autorización. Eso lo único que hace es nuevamente establecerlo cuando la ley ya lo contemplaba. Y la revocación también era pues un derecho que tiene habeas data de poder llevar a cabo la revocación de que lo puedan contactar nuevamente para recibir mensajes publicitarios. Algunas estrategias que tenemos para recomendarles antes de entrar en las preguntas es, primero, nosotros tenemos que tener un canal de comunicación, es decir, una estrategia de comunicación clara en materia de esta ley para poderlo bajar de forma interna y también a nuestros colaboradores externos en recuperación. La comunicación debe ser lineal, tiene que estar desarrollada en un ámbito de cuál va a ser la estrategia de cada una de las entidades. En esto mucho se podrá decir, en todos los ámbitos hay posiciones, los colegas y demás expertos damos nuestro mejor punto de vista, nuestra recomendación de qué es lo que consideramos se puede manejar de esta ley, pero es cada una de las entidades las que toma esa estrategia, las adopta y las comunica. Como les insisto, como hay mucha información, lo importante es que la comunicación sea el primer paso para que la entidad sepa que hay una estrategia y que la tiene que seguir.
que lo que escuchó por allá en otro lado, pues hace parte de lo que se considera, pero que la comunicación oficial de la estrategia de recuperación es la de esa entidad. Gestión del cambio, claramente, esto es un cambio de paradigma, ya lo veníamos diciendo desde la exposición de las mejores prácticas, en el ADN de la recuperación, de los servicios de gestión de cartera, tiene que estar en el principio, es el cliente, el consumidor, en este caso financiero, el consumidor que realiza en su calidad de deudor, que se encuentra una dificultad. Y eso es lo que hay que entrar a entender. Claro que hay metas, claro que vamos a tener que seguirlas gestionando, va a ser cada vez más complejo los indicadores de cartera, pero en nuestro ADN tiene que estar la privacidad y sobre todo la intimidad de esa persona. Eso es muy importante que en la gestión del cambio, las personas que se encuentran en la gestión de recuperación internas y externas estén alineadas a ese gran principio y derrotero, no solo de esta ley, sino que es del mismo sistema y es en la base de todo debe estar el consumidor. Se tienen que establecer nuevos guiones de las preguntas que ustedes ya nos han remitido previamente y las que nos va a hacer la doctora Gloria. Los guiones son trascendentales y fundamentales porque es la forma de retomar un cliente, es también la forma de poder desarrollar esas estrategias, esas alternativas de comunicación. Es por eso que el guión va a ser trascendental y tienen que ser revisados con mucha delicadeza para que las palabras utilizadas sean las más adecuadas y que no se entienda con contactos posteriores y demás. Esos guiones, aparte uno siempre recomienda aplicación de muchas metodologías, storytelling, metodologías ágiles, metodologías de base del cliente, donde siempre se tenga que sean, perdón, que sean con base en lo que buscamos la recuperación, pero en pro también de salvaguardar esa intimidad del cliente. Por último, para mí el más importante, la recuperación está dando pasos de tiempo atrás y ahora muy grandes en que la recuperación no se puede hacer solo comunicándose con cualquier canal o con cualquier medio de cualquier forma, sino con data y analytics. Tengo que saber dónde prefiere mi cliente que lo comunique. Así me haya autorizado 4 canales, yo tengo que saber dónde es el mejor lugar de contacto, a dónde debería yo llevarlo, la data de sus periodicidades, cuándo me contesta y cuándo no. Todos esos temas de data y analytics en materia de recuperación son fundamentales para poder dar un desarrollo de esta adecuada gestión de recuperación. Tenía aquí algunas preguntas. Antes de que sigas allí que hablabas de estrategia, yo siempre los he invitado, Cristian, a que establezcan un procedimiento. Es la mejor manera de cuando ustedes reciban una visita de una entidad de control, tengan un procedimiento definido, definidos sus procesos. Para mí, ¿qué es un cliente localizado? Un cliente localizado es el que fui a visitar, ya no vive, no lo conocen, es el que no me contesta los teléfonos o me contesta y me dice que ya ese teléfono es de otra persona. En fin, que le hice tantas visitas a donde se suponía que nos había dado su dirección, estoy hablando de crédito agropecuario o microcrédito, o simple y llanamente se me desapareció, pero tengo la evidencia comprobable de que está ilocalizado. Llámese no microcrédito, llámese no agropecuario, si tengo todas las evidencias que está ilocalizado, ahí sí puedo establecer una visita. Pero como tenemos este permiso para los de microcrédito de poderlos visitar, es cuando el cliente ya se me desapareció. Hay unas preguntas que yo quisiera atender que nos hicieron. Dice que si puede llamar a la referencia solamente para localizar al cliente sin decir que es una empresa, nosotros ya no la llamamos casa de cobranza, no queremos que las llamen así, ya no queremos llamarlos así, ni dar más información. Claro que sí, podemos decir que estamos llamando a un fulanito, a doña fulanita de tal, que no tenemos su teléfono, que si no lo pueden facilitar, que lo estamos llamando de tal entidad. ¿Pero para qué lo llaman? Para darle información importante. Nunca podemos decir que lo estamos llamando para cobrar, ¿sí? Doctora Preguntan Gloria, hay también. algo muy importante, perdón, te interrumpo y me atravieso con esa consideración. Aquí es muy importante retomar el esquema para poderlo llevar a cabo. La finalidad en la consideración que acabas de mencionar
lo revisaremos en la estrategia si es adoptado o no. Aquí lo importante es tener en cuenta la accountability y es tener la autorización para llevar a cabo ese contacto a la referencia. ¿Qué es lo que se sancionó en Perdóname, 2020? pero es que no se limita, en ninguna parte se limita que yo llame a la referencia solamente para el otorgamiento. Sí, pero doctora Gloria, lo que se sanciona en 2020 por parte de la Autoridad de Protección de Datos es que no se tiene la autorización para el contacto a las referencias. ¿Sí? Ujú, ¿Por qué? ¿Cuál es la teoría? Yo quiero que transmitírselas muy brevemente. ujú. La teoría de la autoridad es la siguiente y es, usted no tiene la autorización, muéstreme la autorización de la referencia para que usted la contacte. Y claramente lo que podríamos decir la gran mayoría es no la tengo, porque a mí me suministra el dato el deudor, ¿cierto? Entonces aquí lo importante es establecer previamente a la finalidad de comunicarme con la referencia, previamente tengo que hacer una accountability de dónde establezco yo la obtención de esa autorización para esa finalidad, que no para cobranzas porque está prohibido, pero sí llamarlo para localizarlo. Esa finalidad, claro que Exacto. se puede utilizar siempre y cuando tengamos la autorización. Ah, si la tengo definida desde un comienzo. De acuerdo, ¿Sí? así es. Exacto, ¿sí? Ok. Y sobre indagar sobre las causales de mora, creo que no se puede preguntar. Alguien está diciendo, efectivamente, usted no puede preguntar cuál es la razón por la que no ha pagado. Lo que sí puede decir es, dependiendo de las razones que usted tenga para esto, existen algunas herramientas. Y entonces, dependiendo del guión que se le tenga a la persona que está haciendo la gestión con el cliente, es muy posible que el cliente diga, mire, es que yo no he pagado porque me quedé sin trabajo, ¿sí? O yo no he pagado porque, en fin, ¿sí? Estoy en incapacidad. Pero nunca decir cuál es la razón por la cual usted no ha pagado. De ahí que los procesos documentados al interior de sus organizaciones tienen que ser muy claros y aplicarlos. Por favor, continúa, Cristian. Una consideración con ese tema, doctora Gloria, muy importante es tener en cuenta que el artículo siguiente a esa norma sí establece que le debo emitir alternativas. Entonces ahí es donde tratábamos también de mencionar la utilización de la data. Y es, yo tengo que saber más o menos con el formato de data predictiva, saber por qué está en esa razón y no preguntarle, saberla. ¿Hay posibilidades de hacerlo? Sí. Ese es Sí, el lo que llamado. pasa es que, Cristian, no todas las entidades tienen la posibilidad de tener esa data. Qué bueno fuera que supieran que la persona se quedó desempleada o que se le quemó el negocio que tiene, pero no la tienen. Entonces, es dentro de ese relacionamiento. Claro que el microcrédito tiene ahí una gran ventaja y es que mucho del microcrédito implica visita. De acuerdo Entonces, ahí totalmente. conocen la situación y en el agropecuario también. Entonces, tienen una gran ventaja porque pueden conocer las causas y no es necesario indagar por las causas, Por eso ¿sí? les digo yo que aquí es muy importante en dónde nos estamos situando. Me circunscribo a materia de microfinanzas, como lo mencionabas. Esto no subsume y no modifica la normatividad en materia de microcrédito, ni tampoco en materia agropecuaria y rural. En ese sentido, nosotros tenemos la posibilidad obligatoria de tener esa información y podemos hacer es un manejo adecuado. Ahora, la norma también estableció muy oportunamente que yo le pueda ofrecer alternativas. Y entonces la idea es ofrecerle varias alternativas y que el mismo cliente sea el que, de acuerdo a su condición de incumplimiento con su causal que sea o por las razones que esa sea, adoptar pues una negociación. Si te parece, doctora Gloria, no sé si hay preguntas o barremos las que están en la Yo pantalla. tengo, sí, si quieres, varias las están en pantalla y yo sigo con las que muy gentilmente María Clara me hizo llegar que recogió de sus asociados, Perfecto, doctora. ¿sí? Pero alguien Pregunta, preguntaba, ¿qué es contacto directo? Contacto directo es lo que tú vas a definir en este momento. listo. Entonces, pregunta que nos hacían, el envío, bueno, aquí hay algo muy importante. Las posiciones en esto, vuelvo y reitero, aquí hay varias, ya ustedes han podido escuchar en otros escenarios varias posiciones. Nosotros vamos a hacer las más relacionadas desde el punto de vista legal. Contacto directo nos preguntan, el envío de mensajes de texto cortos y el mail se considera contacto directo. Nosotros nos apegamos un poco a lo que ha establecido también la doctrina y la misma jurisprudencia en materia de contacto, y es decir, yo cuando le envío un mensaje a un abonado telefónico,
no debería esperar que él me diga sí, recibí su mensaje para que haya contacto directo. Lo mismo sucede con el mail. Con el mail, desde que se envíe y efectivamente el mail al que yo le envío la comunicación sea el que se encuentra en el formato de vinculación, el que suministró el cliente, se entendería un contacto directo. Yo entiendo que este tema puede tener diferentes posturas y posiciones. No sé, doctora Gloria, si en este coincidimos. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que el mail es un contacto directo. Yo a lo que sí voy es que contacto directo es cuando yo llego a un resultado, a un resultado de comunicarme con el cliente en dificultades. Entonces, cuando es una llamada, si él me contestó y yo no logré llegar a un acuerdo de pago con él, perdí mi momento maravilloso, mi momento poderoso, porque ya no lo puedo volver a llamar, ¿sí? De Si acuerdo. lo llamé, pero yo no puedo mandarle un mail en la mañana, mandarle un WhatsApp al mediodía y un mensaje, un SMS al final en la tarde o todos en la mañana. Eso sí, no puedo hacer. Y Buenas ojo, tardes, aló. perdón, sí, silencio el micrófono, por favor. Algo que tampoco puedo hacer y tengan mucho cuidado con su proveedor de SMS, que a veces los proveedores programan el SMS y la máquina los envía a la hora que haya un valle de tráfico. Encontrábamos que había mensajes de texto a la 1 de la mañana, a las 2, y yo decía, imposible. Empezamos a indagar y es que la programación de la máquina dice en la hora de menos congestión, en la hora valle, envíelos. Eso tienen que asegurarse con sus proveedores que el SMS salga en las horas establecidas. Sigue. En ese sentido, la pregunta que podríamos o que nos hace también el auditorio es, si tenemos una llamada que ya hice que pudo ser positiva o que no me quedó en nada, como dice la doctora Gloria, perdí el momento cumbre. La pregunta que nos hacen es, ¿puedo llamarlo para gestión comercial? Es decir, ya no lo estoy llamando para hacer gestión de recuperación de ese crédito, sino estoy llamándolo para una cuenta nueva, para algún otro producto o servicio. La interpretación nuestra es que la gestión comercial tiene el mismo derrotero de publicidad, es decir, tiene una finalidad diferente a la recuperación, se podría llevar a cabo e incluso aquí hay que dividirlo aún más de la de servicio. Si yo lo llamo para que él venga y se acerque al banco para suscribir un contrato, una minuta que le faltó de otro producto, también se puede llevar a cabo. Eso no tiene relación con la gestión de recuperación y se puede llevar a cabo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque estamos diciendo, ¿se me mató la comunicación con el cliente? No. Lo que estamos tratando de ver es, como les decía, ser muy conscientes en la estrategia y en lo que estoy haciendo, cuál es mi finalidad, yo para qué me comunico. En otros países lo que incluso hemos evidenciado es que se encuentra un registro. Entonces, está Cristian Barrera como cliente y hay varios registros. El de servicio, el de experiencia, el de comercial, publicidad y también el de gestión de recuperación. Todos viables totalmente e incluso el mismo día porque su finalidad es diferente y no entrarían en la restricción. En materia de canales, hay algo, una pregunta bien importante también y es ya saliéndonos del ámbito del canal, ahora va a irnos al tema de si puedo hacerlo con personas diferentes. En esta pregunta sí me voy a relacionar es la misma obligación que voy a cobrar. Voy a realizar gestión de recuperación de cartera de la obligación cuyo deudor es Cristian como deudor principal. La pregunta es si puedo hacer gestión de recuperación. Con Cristian no obtuve nada porque perdí la oportunidad de oro, como dice la doctora Gloria. Me puedo ir ese mismo día donde el deudor, el avalista, deudor solidario, perdón, avalista o garante. La respuesta es sí, porque la intimidad, lo que se quiere con la ley es prevenir que la intimidad de esa persona, Cristian deudor, no se vulnere llamándolo más de una vez en el día. Como estoy llamando a otra persona a hacer gestión de recuperación, no estaría violentando la intimidad de esa persona, Cristian deudor. ¿Listo? Ahí es muy importante las preguntas que se deriven, todas bienvenidísimas. Ahí lo importante es esa claridad, la finalidad en un primer momento y segundo, el ámbito de intimidad que voy a proteger. El ámbito de intimidad era Cristian, como estoy llamando a la doctora Gloria, que es la balista,
ya estoy en otro ámbito de protección de intimidad. Debida diligencia. Con debida diligencia nos hacen una pregunta capital muy importante y es cómo hacer con los deudores antiguos para los canales, para la autorización de los canales. Recuerden que la ley establece que yo tengo que contactar los canales autorizados por el deudor. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con los que ya son clientes, con los de hacia atrás? Aquí hay que ser muy estratégicos también y ser muy claros, y es la ley tiene una vocación de cumplimiento hacia futuro. No tiene, si ella decidiera hacerlo con efectos hacia atrás, debió el legislador dejarlo así de claro y asimismo también debió generar el debate en el Congreso de la República, porque eso tiene una reglamentación específica desde el punto de vista jurídico y legal. Aquí lo importante es decir, tengo que separar los dos momentos, mis clientes antiguos y mis clientes nuevos. La estrategia está en cada una de las entidades. ¿Cuáles hemos escuchado y cuáles podrían ser algunas? Es coger las personas que son deudores anteriores y enviarles en una debida diligencia con comunicación masiva y decirles, aquí vamos a atar y traer un instrumento del derecho financiero que es la circular básica de la Superintendencia Financiera. La circular básica jurídica establece que en la política de recuperación y también en la básica contable se establece que en materia de recuperación la política se tiene que exponer al deudor y esa es una norma bien anterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer de pronto como estrategia? Enviar una comunicación masiva, si se quiere web, si se quiere publicarla y mencionarle a mis deudores ya existentes, estos son los canales que usted tiene dispuestos para recuperación, que ya se encuentran autorizados y vistos por usted cuando autorizó la política de cobranza en tal año y son estos los canales. Le vuelve y se los expone. ¿Qué esperamos con esa comunicación? Que tengamos como la debida diligencia y también la oportunidad de transparencia con el deudor para que él diga, hombre, ahí dice WhatsApp, yo no autorizo WhatsApp, venga y reviso la posibilidad de bloquear ese canal porque a mí no me gusta que me contacten por WhatsApp o por SMS. ¿Listo? Ahí nace una pregunta adicional, doctora Gloria. No sé si tiene otra o puedo hacer esta pregunta que surge de Sí, allí. tengo una cantidad de preguntas. ¿Con ese mismo tema o la No, digo de no una de vez? esta misma, Listo. De resuélvela ese de mismo una. tema hay una pregunta y es si realmente ya pudiendo desarrollar esa comunicación, ¿sí? Hacia atrás, si la persona puede inhabilitar el canal que autorizó. Es decir, tengo autorizado la llamada telefónica, el mensaje de texto, el mail y el WhatsApp. Si la persona puede inhabilitar los 4 canales, la primera respuesta es no. No se puede porque hay bajo las normas de privacidad una obligación contractual pendiente del tratamiento de ese canal. Llámese SMS, teléfono, abonado telefónico, celular o fijo y también el mail. Entonces, en ese sentido, existe la obligación contractual, no se puede. Ahora, ¿qué estableció la ley? Que yo debo escoger, la otra pregunta es, si puedo escoger un solo canal. Tampoco. La ley establece para que el deudor establezca cuáles canales. Ahí uno puede entender, porque si ella hubiera querido que fuera un canal singular, hubiera puesto cuál canal. En la norma es muy clara, no me va a entrar tanto detalle, pero sí dice cuáles canales. Es decir, tiene que ser más de uno porque no me puede imposibilitar la gestión de recuperación. Esa era otra pregunta que se desprendía. Adelante, doctora Gloria. Ok, esta ley aplica para todos los consumidores. No aplica para alertas de seguridad, pero para lo que es todos los consumidores, tanto en cobranza como en venta de productos y servicios de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera o por la SIC, es decir, entidades financieras, sector real y comercial. Esto es una aclaración. Bueno, pregunta, ¿se debe considerar algún canal como exclusivo para identificar el canal en que el cliente elige como canal de cobro? Acabas de decirlo. Entonces preguntaban si se debe asistir a la oficina. No, no es necesario. Con que el cliente lo indique en cualquier medio y quede la evidencia. Por eso es importante que en sus organizaciones documenten una política de recuperación de cartera y unos procesos. ¿Qué Proceso. sucede si esto pasa? ¿Y cuál es la política de esto? Bueno, Doctora frente Gloria, a los... perdóneme que ahí se Señor, desprende una, perdón, te interrumpo, y es esa hazlo. pregunta, es con esa alineada a la que acabas de mencionar y nos decía el público, y es si yo puedo realmente con ir a la oficina
se me cuenta como un contacto. Es decir, él fue a decir, mire, es que quiero realizar una negociación de mi obligación, que si él ya fue, ya no lo puedo llamar. La respuesta es, yo no lo contacté, él vino. Es decir, que no entraría en la prohibición y esa se desprende de la pregunta que acabas de mencionar. Y ahí también se desprende otro comentario. El inbound, la estructura de inbound de llamadas de entrada y de atención de clientes que necesitan es maravilloso. Eso es algo que hay que estimular muchísimo porque es cuando el cliente me busca y cuando el cliente me busca es porque tiene tiempo para mí. Entonces es cuando debo desplegar mis acciones de actualización, de recuperación. ¿Cuántas veces debo actualizar datos? Las veces que sean necesarias, sin acosar al cliente. Dice, frente a los clientes que no respondan a la encuesta o campaña que se realiza para poblar la data, nos podemos valer de la inteligencia artificial para la realización de estas preguntas. Agente virtual, bot, ¿sí? Pues la verdad es que están hablando es de campañas que se realicen o encuestas para poblar la data. Esto es como actualización, sonaría ahí, ¿sí? Que si se pueden acudir a la inteligencia artificial para realizar esas preguntas, tales como un agente virtual, bot o WhatsApp. Yo creo que la pregunta tiene una orientación, doctora, y es la utilización de los canales. Esta ley no nos habla sobre ese tema de utilización de inteligencia artificial. Aquí les puedo contar algo que sí ahí está cursando un proyecto de ley sobre la utilización de mecanismos de inteligencia artificial ya claros y con reglas establecidas. Incluso ese proyecto de ley nos habla de los temas éticos para poderla utilizar. Ahí es muy claro su utilización, pero en esta ley no hay ninguna restricción y no podría llegarla a tener porque pues la inteligencia artificial hoy en Colombia no tiene una reglamentación. Ok. Están preguntando si respecto al envío de la carta de ley de habeas data que actualmente se genera previo al reporte de centrales de riesgo por mora del pago, ¿se considera como gestión de cobro? No, no se considera como gestión de cobro. ¿Sí? Ahí te complemento, doctora Gloria, por una razón, y es que esa se hace en virtud de los temas de habeas data financiero, ¿sí? Para poder generar el reporte, que no recuperación. Y implícitamente es una recuperación, pero no se considera como tal. La finalidad no es esta, sí, Exacto. Es correcto no considerar como contacto el leído de un SMS, ¿sí? No se considera como contacto cuando lo lee, no. Sí se considera como contacto cuando se lee un SMS o un WhatsApp, ¿sí? Entonces creo que esto ya quedó resuelto, ¿sí? Sí, señora. Una vez se logra contacto con el cliente de no cerrar una negociación, ¿se podría seguir realizando gestión durante la misma semana y por ese mismo canal? La pregunta es totalmente clave y es, normalmente en la negociación, ¿sí? Una recuperación de un proceso de negociación no se cierra. Algunas ojalá se cerraran en la primera, pero muchas veces necesitamos que más información y la idea es sí. Lo que no puedo caer es la restricción de que muchas veces sucede y ahí vienen otra vez las estrategias y las políticas claras. Y es, ya lo tengo contactado por teléfono y ya quedamos en que ya sé cuándo es que me contesta. ¿Para qué le envío el mail? ¿Para qué le envío el WhatsApp? ¿Para qué le envío el SMS? Claro, puedo hacerlo por una sola vez adicional, no más de dos. Pero la idea es que sí, en la misma semana, como lo puede seguir contactando diario, solo por un canal, es que lo siga haciendo por el que ya fue efectivo. Pero, Cristian, creo que la pregunta es diferente. Dice que si una vez se logra contacto con el cliente de no cerrar la negociación, ¿se podría seguir realizando gestión durante la misma semana y por ese canal? Yo entiendo la pregunta así. Llamaron a Gloria Urueña y no se logró hacer el acuerdo de pago, ¿sí? Si no se logra hacer el acuerdo de pago, quiere decir que la persona dice, no, no tengo plata, no puedo, no sé qué. Yo no puedo seguirla llamando el mismo día. De El ahí mismo la día no, pero la importancia, pregunta es semana. perdón, sí, pero en la misma semana o por ese mismo canal, ¿sí? Estoy aclarando que yo no puedo seguirlo llamando por ni por ese canal, ni por otro. Simplemente ya hubo un contacto. Ya por eso les decía hace un rato, es poderoso que en ese contacto se logre una negociación, se logre un acuerdo de pago.
O que el cliente mismo diga, mire, sabe que puede llamarme hoy mismo, pero llámeme a las 5 y yo de pronto a las 5 le doy una respuesta. Ya él me autorizó. Y ahí sí puedo porque me abrió la posibilidad de volverlo a llamar o llámeme mañana, entonces hicimos un acuerdo. Pero que no me va a pagar porque no tiene con qué y yo lo llamo otra vez mañana, eso no puedo. Pero si el cliente me dice, llámeme mañana, me está abriendo la puerta. Ahí lo importante es tener en cuenta los guiones para poder hacer esa y que casi que uno mismo haga que el cliente esa invitación a que si no puede ser hoy, que cerré la negociación, lo podamos hacer más adelante la semana. Aquí es muy importante tener en cuenta la restricción. No puedo llamar más de un día por ese mismo canal, perdón, más de una vez por ese canal y por más de 2 canales a la semana. De 2 canales, que no el mismo canal. Ahí es muy importante tener en cuenta Sí. El esos guiones. artículo 5 dice que esta pregunta señala que lo dispuesto en la ley aplica en los mismos términos para las relaciones comerciales. Debe entenderse como la gestión comercial utilizada exclusivamente para ofrecer productos y servicios o también para una gestión publicitaria, como por ejemplo de recordación de marca. Ahí opera y es la publicidad es tan amplia como ya lo ha venido manejando la legislación de privacidad. Y es para ofrecerte que contrates una libranza, que contrate una cuenta de ahorro digital, como para decirle que ya tiene una y quiere recordar que es muy buena, opera en el mismo sentido. La gestión comercial publicitaria se tiene que ceñir a las mismas reglas de canales y periodicidades que establece, que ya revisamos. Los mismos canales, un día, la semana diferente, más varios canales y lo mismo del horario. Listo. Bueno, dice, quedamos confundidos con lo que dijo Gloria con la frecuencia de las llamadas. Claro, es que tú, sí, si tú llamas o si me llaman a mí en la mañana y no lograron un acuerdo de pago conmigo, hicieron contacto directo, no me pueden volver a llamar sino hasta dentro de una semana. Eso es lo que establece la ley, ¿sí? No importa si lograron acuerdo o no lograron, fue un contacto efectivo, ¿sí? Porque lograron hablar con Gloria. Otra cosa es que yo les diga, llámenme mañana, porque ya abrí la puerta, llámenme mañana, que mañana les digo si les puedo pagar dentro de 8 días. Entonces, ya el cliente, ¿sí? A ese contacto directo me dio otra posibilidad de volverlo a llamar o contactar mañana como parte de un compromiso. Pero si el cliente me dice, me corta, ya, yo hice contacto, ¿sí? Entonces, no puedo volverlo a llamar, ¿sí? Ni por otros canales, ni por ninguna parte durante una semana. De ahí que, insisto, lo poderoso de cuando logran contactar a un cliente es el momento ideal para lograr ese acuerdo de pago, ¿sí? Pero, doctora Gloria, yo creo que ahí sí hay un matiz y sí hay que tener claro es la prohibición clara es varios contactos por varios canales en la misma semana. Así Es es. decir, que te llame en la misma semana por WhatsApp, por mensaje de texto, correo electrónico y llamada. Ujú. Pero la de llamar en la misma semana por el mismo canal, No me está parece que la prohibido. prohibición dice es Sí. que el mismo día, o sea, no dice por el mismo canal a la semana, que es de pronto un matiz. Puede ser otra pregunta, pero puede ser por ese mismo sentido. Y es, Listo. por el mismo canal, la prohibición es no más de un día. ¿Sí? Por el mismo canal, es decir, por llamada no puedo más de un día, es decir, te llamé en la mañana, no fue positivo y te llamo en la tarde, que hoy pasa en algunas casas, que es lo que nos decía el legislador, eso es lo Empresas. que no se puede, pero por varios canales a la misma semana es la otra restricción, es decir, que te llamé hoy por llamada, mañana te llamo por correo electrónico, perdón, te contacto por correo electrónico, luego WhatsApp y luego SMS, eso es lo que también estaría prohibido, Así está es. como el matiz. Así es. Bueno, ya son las 5 de la tarde y tenemos que honrar el compromiso. Yo creo que se nos quedaron una cantidad de preguntas. Es importante aclararles, nosotros vamos a publicar esta grabación en YouTube junto con la presentación.
en el canal nuestro de YouTube tenemos las grabaciones de las 2 exposiciones que se han hecho con anterioridad. Y próximamente, en el congreso que tendremos en septiembre 13 y 14, vamos a tener un taller que va a tratar sobre todo el proceso de recuperación con herramientas y modelos de cómo hacerlo, no solamente desde la óptica jurídica, sino desde la óptica operativa de cómo programar esos canales. Y va a ser a cargo de expertos que están en la operación de recuperación de cartera y en los modelos de recuperación. Es encontrar qué cambia en el modelo y la estrategia de recuperación de cartera, ¿sí? Igual, los invitamos a que ingresen o asistan a nuestro congreso el 13 y 14 de septiembre. Los asociados de microfinanzas, de Asomicrofinanzas, tienen un 10% de descuento. Vamos a tener todo un enfoque de perspectivas económicas, futuro de la industria, retos del ecosistema crediticio para el cierre 2023. Pero quiero devolverme a uno de los talleres que llevaremos a cabo, que es los retos a partir de la interpretación de la ley en la aplicación de esa misma ley, y vamos a tener gente que está en la operación en el día a día. Y también vamos a hablar del ejercicio jurídico en tiempos de inteligencia artificial, así como los mecanismos de insolvencia de personas naturales no comerciantes y también de sociedades, porque se viene una reforma de esta ley, ¿sí? Entonces, bueno, les vamos a enviar a los correos que registraron cuando ustedes se inscribieron el link para que puedan bajar la presentación, y los invitamos a que asistan a nuestra jornada de workshop el 13 de septiembre, donde ya sentados en persona podremos hablar con colegas de cómo interpretan la ley y cómo la han aplicado. ¿Listo? Cristian, muchas gracias. Todos asociados de Asomicrofinanzas, María Clara y su equipo de Colcop. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Una hora se pasa volando. Esperamos haber hecho un recuento rápido de lo que es esta ley, pero como les decía, tienen herramientas de consulta en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Cristian, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias por este Muchas espacio. gracias. Gracias. María Clara, la palabra es tuya. Muchas gracias. Despedirte. Muchísimas gracias Adiós. por este espacio y por este trabajo conjunto con ustedes. Les agradezco infinitamente. Las puertas de Nos vemos Colcop quedan el abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, gracias. Muchas gracias.